El pastor me dijo hace unos días para predicar y yo le dije que no. Hoy me ha dicho para predicar y le he dicho que sí. Amén. Amén. Desde hace unos días, que estoy peleando con una palabra. Es una palabra seria, muy seria. Amén. Pero aún así Dios te ama. Amén. Amén. ¿Verdad? Por eso la palabra es seria. Amén. Es una palabra que no me la puedo quitar de encima, Háblalo, Señor. con el buen sentido de la palabra. Pero también me cuesta predicarla porque Dios me tiene en el aire. Hay palabras que las recibes y las comes, las vives y las ves. Pero hay palabras como esta que las comes, las vives, pero luego te se van de la mano. Estás orando, estás escribiendo y no ves nada, Señor. Y luego el Espíritu Santo te la vuelve a dar. Y estás en una lucha. Es una palabra seria. Porque Dios te ama. Amén. Vaya. Vaya. Con el buen sentido de la palabra, no es una palabra, ¿qué diría yo? Para que la gente te sonría. Pero es una palabra que va bien para nuestra vida. Mirad, hermanos míos, hace un tiempo para aquí, todos los siervos estamos pensando lo mismo y Dios nos está dando una línea de mensaje. Y en esta tarde quiero ser como aquella trompeta que Moisés le dijo a unos hombres que cogieran plata e hicieran 2 trompetas. Aquellas trompetas fueron golpeadas porque no había molde para ellas. Pero el artista que las hizo de tal manera que las 2 sonaban igual y las 2 daban el sonido claro para que el pueblo la entendiera. Amén. Amén. Dios quiera que por el proceso que Dios me ha hecho pasar durante estos 40 años hasta aquí, que Dios me tome para poder predicar esta palabra. Aleluya. Sin dar un sonido incierto. Muy bien. Muy bien. Aleluya. Sino un sonido claro. Amén. Amigos hermanos, un sonido claro y directo. Vamos a ver. Toca muy despacio. Que la voz se oiga más que la música. Sigo siendo el hijo del Paco. Claro. Tu amigo, tu hermano, pero con una responsabilidad en esta tarde, Claro. porque Dios te ama, Amén. porque Dios quiere que tú y yo nos vayamos al cielo, Amén. y Dios no quiere que nadie se condene. Amén. 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 Antes voy a leer esto que estuve buscando. ¿Qué es la maldad? La maldad es un estado mental, oye bien, de desprecio hacia la justicia, rectitud, verdad, honor y virtud. Esto es la maldad. Y lo voy a repetir. La maldad es un estado mental
de desprecio hacia la justicia, rectitud, verdad, honor y virtud. Se llega con ella a un punto sin retorno, con una total perversión de los valores. Contra ello se revela el profeta Isaías clamando: ¡ay de a los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! ¡Sí, Señor! Gloria a Dios. Isaías 5:20. Amén. En el libro de los Hechos dice así, Hechos 26:18. Dice Pablo: para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué es potestad? Potestad es dominio, es autoridad. Señor. Y dice otras cosas más que no me acuerdo, pero de estas dos sí. Es dominio y autoridad. Muy bien. ¿Y autoridad de quién? De aquel que practica el pecado. Yo puedo pecar, pero lo que no puedo hacer, si no le doy al diablo autoridad, es seguir pecando. Claro. Sí, Señor. Peco hoy, peco mañana, peco el otro día, y sigo pecando, y me escondo para que nadie me vea, porque sé que lo estoy haciendo mal. Pero yo me escondo y sigo haciendo pecado, y sigo haciendo pecado, pero no me arrepiento. No hay lágrimas, no hay dolor por el pecado. Entonces dice la palabra, dice Pablo, en el libro de los Hechos 26:18, léelo, que el diablo toma autoridad. Amén. Amén. Muy bien, sí, Señor. Toma autoridad porque yo peco. Y entonces quien me lleva es el diablo. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a hablar de Saúl. Saúl, como todos sabemos, fue rey. Un hombre que Dios eligió, Amén. porque el pueblo pedía rey y Dios se lo dio. Amén. Dios es bueno Amén. y para siempre su misericordia. Amén. Y aunque iba en contra de su voluntad, el pueblo se lo pidió y él quiso que el pueblo tuviera rey, aún sabiendo lo que iba a pasar. Pero ya que se lo pedían, y para que el pueblo no se equivocara, que no creyeran que todos sus males eran porque no tenían rey, y sin embargo ellos no veían que el mal que ellos tenían no era que mandara Dios, sino que ellos pecaban
sus males iban a terminar ¿Verdad? y que todo les iba a ir bien. Vaya. Y Dios les dio un rey. Y alá. Voy a beber agua. Y alá. Y ahora mira esto. Les da a Saúl. Lo unge. Le da 2 o 3 victorias. El pueblo le aclama, queriendo decir, la hemos acertado. Se envanece de tal forma que no hace caso a la voz de Dios y él sacrifica antes de tiempo. Tenía que esperar a Samuel y no lo espera. Sino que él ya estaba tan envanecido que creía que porque los hombres se le iban, él iba a perder la batalla. Y él no sabía que si él ganaba no era por él, Sí, señor. sino era porque Dios estaba con él. Amén. Y la victoria que él tenía era porque él y el pueblo obedecían a Dios. Amén. ¿Verdad? El pueblo y Saúl obedecían a Dios. Porque la victoria no está en la fuerza de los carros, en las espadas. Está cuando el pueblo es santo y vive conforme a la voluntad de Dios. Y mira si estaba equivocado. Que ahora viene el profeta y le dice, mira, tienes que acabar con el pueblo de Amalek. Y de Amalek no dejes nada. Mata al rey, a los hombres, las mujeres, los niños, aún los de pecho. Mata el ganado, todo, porque del enemigo no puede quedar nada. Amén. Claro. Porque si queda algo del enemigo, con el tiempo crece y te puede matar. Aleluya. No se puede tener contemplaciones con el enemigo. Amén. ¿Verdad? ¿Verdad? No hay pecado grande o pecado pequeño. El pecado es pecado. Amén. Y el pecado nos lleva al infierno. Señor. Ahora se pelean con el enemigo. ¿Y qué tendrá? Que no acaba con todo. Se queda con lo que le hace más gozo. Claro. Samuel está en su casa. Dios sea. Y Dios habla con su siervo. Porque déjame que te diga algo. Dios habla. ¿Verdad? Amén. Y Dios habla con un siervo que está en santidad. ¡Viva los hombres de Dios! Amén. Aleluya. Y ahora habla con tu siervo. Mira, Saúl, de lo que yo le dije, no ha hecho caso. No ha terminado con todo el pueblo. Se ha quedado con muchas cosas. Ve, seguíselo. Y dile que lo desecho. Ahora va Samuel. Va para aquí. Y él, cuando lo ve, lo recibe
Dios me prenda la falsedad. Amén. Amén. Claro. Muy bien. ¿Tú crees que a un varón de Dios se le puede engañar? A un varón de Dios que habla con Dios y Dios habla con él. Porque déjame que te diga. Él creía que podía engañar al siervo de Dios. ¿Acaso no sabes, Saúl, que Dios está con su siervo? ¿Que no sabes que su siervo y él habla? Qué bueno, hermanos, es poder hablar con Dios. Aleluya. Solo lo sabe aquel que le llama a la puerta y puede hablar con él. Y Samuel, como buen siervo, porque déjame que te diga algo. El siervo que no se duela por el pecado, el siervo que no se duela porque Dios desecha a alguien, aquel siervo no es un siervo auténtico. Así es. Porque el siervo que te dice la verdad se tiene que doler, Amén. tiene que llorar, Claro. viendo que el pueblo se pierde. Y ahora Saúl le da copa y le dice, oye, ¿qué es esto que se oye ahí detrás? Lo escondía. Seguía escondiendo el pecado, creyendo que el profeta no se iba a dar cuenta. Hizo esto, nada. Son algunos animales buenos, de lo mejor, que hemos guardado para hacer sacrificio a Jehová. ¡Embustero! Que te creas que con excusas y con mentiras Dios no lo ve. Esto es algo mío, algo que yo pienso. Si Saúl hubiera dicho la verdad, si se hubiera arrepentido y no hubiese querido salir con el profeta delante del pueblo para aparentar como si no hubiera pasado nada, creo que Dios lo hubiera perdonado. Porque no hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay nada que Él no pueda hacer. Dice su palabra que Él rescata del Seol y Él llama al Seol. Todo está delante de Él. La tierra es estrado de sus pies y mide los cielos con el palmo de su mano. Todo está sujeto a su palabra. Si Saúl se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Pero no, quería aparentar. Quería el lugar. Quería el lugar. Quería ser rey y quería ser importante. Pero no le importaba la relación con Dios. No le importaba el pecado. Él se creía que escondiendo el pecado, que ya todo estaba hecho. Y no era así. Hermanos, tenemos que volver a las sendas antiguas, donde las almas no querían los lugares. No había lugares, ellos que sabían de lugares no los querían, pero amaban a Dios. Y se convertían y lo daban todo para Él. Por eso Dios hacía lo que hacía. Hermanos, ahora lo digo así. Oímos hablar a alguien en lengua y nos extrañamos. Las profecías brillan por su ausencia.
¿Qué estará pasando? Vamos a ver qué es lo que Dios nos está diciendo con la palabra. Ahora resulta que él, por celos y por envidia, porque aquel que abre una puerta al diablo, le pueden entrar de toda clase de espíritus. Dicho sea de paso, pastorcito, hay personas poseídas que han practicado un pecado y han entrado aquel demonio de este pecado, pero a continuación han ido entrando demonios, entrando demonios, entrando demonios. Por eso, antiguamente cuando había liberaciones, ahora no, porque ahora ya no hay demonios. Antes sí, ahora ya no. Los siervos preguntaban por qué clase de espíritu era. Y había espíritus de toda clase. Porque cuando se abre una puerta al diablo, el diablo entra y sale cuando quiera. Amén. Ahora, Saúl, lleno de envidia, lleno de celos, lleno de rencor, no se acuerda de que Samuel le dijo de parte de Dios que Dios lo había desechado. No se acuerda que él quería matar a David. No se acuerda. Y ahora hay un versículo que yo lo comenté, que a ver si lo puedo encontrar. Primero de Samuel 23:7. Soy un fenómeno. Digo primero de Samuel y luego digo 23:7. Damos importancia aún a aquel siervo que dice los versículos, ¿no? Dice los versículos. Hermanos, demos importancia a otras cosas. Busquémonos nosotros por dentro. Vamos a mirarnos por dentro a ver quién somos. A ver qué es lo que pide Dios de nosotros. Que el otro cumpla o no cumpla, Dios y Él. Pero tengo que cumplir yo. Tengo que ser exigente para mí. Cuando me convertí, hace días, vi algo. Hay personas que usan la ley para los demás. Sí, Señor, es verdad. Y la gracia para ellos. Cuando el verdadero cristiano usa la gracia para los demás y la ley para él. Porque quien se exige es él. A los dos, a vosotros los débiles, que Dios les perdone. Pero yo, Señor, yo no te puedo fallar. He hecho esto y te pido perdón, ¡Gloria a Dios! porque no quiero fallar. Quiero estar a cuentas contigo, Señor. Quiero que cuando vengas te veas limpio, porque quiero tener una relación. Y hay quien usa la ley para los demás. Vaya. Y oye, no te muevas, ¿eh? Muy bien. Pero la gracia para él. Señor. El Señor nos perdone. Amén. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Kenia. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano. Se pensaba que Dios estaba con él. Muy bien. ¿Cuánta gente hay que se revuelca con el pecado? Con el rencor, con los celos, con todo lo que Dios no quiere, pero aún se acuerdan o piensan que Dios está con él. Por eso dice Pablo: pasar de
las tinieblas a la luz. Porque todo aquel que peca, por pequeño que sea el pecado, con el tiempo, esto queda allí y esta persona está en tinieblas, porque cree que Dios está con él o con ella y Dios ya no está. Vaya palabrita, Si Saúl se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Vamos a ir ahora a otro lugar, a otra casa, a la casa de Elí. Elí era sumo sacerdote y juez. Después de Dios, en la tierra, era él. Si me equivoco. Tenía el estatus social y espiritual más grande de toda la tierra. Era siervo de Dios. Sacrificaba para Dios. Ofrendaba para Dios. Y la gente venía a él para pedirle juicio. Venía a él para que él le dijera qué es lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y ahora dice la palabra del Señor que Elí tenía dos hijos. Dos hijos que eran dos sinvergüenzas. Robaban de las ofrendas. Y luego se quedaban con las mujeres que no eran suyas. Pero ellos continuaban. No pasaba nada. Seguían robando, haciendo de las suyas. Y no pasaba nada. Elí, como si no hiciera nada. Ahora viene el profeta. Qué cosas, Pero este profeta, la Biblia no nos dice quién era. Dice un varón de Dios. Que no le importaba el nombre, ni el lugar. Y cuando se presentaba, no decía, yo soy el profeta fulano, miembro de aquí, miembro de allá. Tantos años conociendo al Señor, no decía nada de esto. Hoy esto se dice. No es mejor subir, hijo mío, y decir, hermanos, que Dios os bendiga. Soy siervo por la gracia de Dios. Amén. Amén. Hay gente que los títulos les encantan. Y si no son reconocidos como anciano, como esto, como lo otro, parece que no les da lugar. Jesús no es importante. No le queremos dar el lugar a Él. Nos pensamos que gracias a nosotros esto avanza. Vaya. Si no fuera por Él. ¿Verdad? Sí, Señor. ¡Aplaude que es para Él! Esto funciona porque Él está con nosotros. Amén. Amén. Hay algo que me encanta, que es que fue este hombre de Dios y le dijo quién era. Y se lo dijo al Padre. No se lo dijo a ellos. Porque el responsable
porque queramos o no queramos, eran hijos de mí. Y le tocaron buenos o malos, pero seguían siendo hijos de mí. Sí, Señor. Y había cosas que las tenía que arreglar la familia. El padre. Pero si nadie dice nada, Elí, sí, no. El pueblo dice, el pueblo ya me habla de mis hijos. Ya lo dice, pero bueno, es que no puedo con ellos. Son así. Son un poquito revoltones. Tiene que ir el hombre de Dios. Amén. Se la tiene que jugar. Porque déjame que te diga algo. Ser profeta no era ser sacerdote. El sacerdote, un hombre santo, era un ritual, sacrificaba, le daban de comer, era querido. Pero hay aquel que dice la verdad. Bien, Señor. Hay aquel que habla de parte de Dios. Y tiene que hablar con el pueblo. Y le tiene que decir al pueblo, cambia. Porque si no cambias, Dios te va a desechar. Estas palabras no gustan a nadie. Viva los hombres de Dios sin título. Amén. Pero que son de Dios. Amén. Ahora, Elí, viene el profeta, le habla y él no hace nada. Habla con sus hijos livianamente. Pero el pueblo dice que escaseaba la palabra y las visiones de Dios. Esto era una señal de que Dios ya no estaba allí, pero a él no le importaba. Hermanos, cuando hace días que no siento a Dios, yo me muero. Y le pregunto, ¿qué he hecho, Señor? Una vez le dije a este hombre de aquí, al Lero, habla con Dios. Porque yo no sé si yo estoy bien con Dios o no. Porque mira todo lo que me está pasando, Lero. Habla con él. Y si le he hecho algo, le voy a pedir perdón. Sí, Señor. Porque yo no quiero estar así. Qué bien. Si algo ha hecho, Lero, habla con Dios, díselo. Porque mira todo lo que hay. A lo mejor podría tener algún pecado, tener algo. Porque, hermanos, yo quiero estar a cuenta. Amén. Claro que sí. Os digo la verdad. Este lugar para mí siempre ha sido muy difícil. Pero yo le dije, Señor, y Dios es testigo de lo que digo. Es más lo que te hago a ti que lo mal que lo paso detrás de un púlpito. Pero con que te amo, Señor, no me importa nada. A mí me ha costado siempre predicar. Siempre me ha costado mucho estar aquí detrás. Llevar una iglesia. Siempre, esto sí lo he dado todo, Dios lo sabe. Y mi compañerica también, porque déjame que te diga algo. Quien nos conoce es nuestra compañera. Y en casa sabe si hablamos verdad o no. Claro. Que la hace. Que yo aquí dijera una cosa y que en mi casa mi mujer viera que digo otra. Sí, Señor. Aleluya. Me moría de vergüenza. Por eso, el primer ejemplo en mi casa, Claro. con mi mujer, con mis hijos, con mis yernos, con mi nuera.
Primero. Y luego, en la calle, si me se aprecia bien y si no, Dios lo sabe. Pero cuando llego a mi casa, mi mujer y mis hijos ven a un siervo torpe, tartamudo, pero limpio. Amén. Con defectos como cualquiera. Con debilidades como otro. Pero lo que he hecho, he hecho. Y lo que no he hecho, no lo he hecho. Sin excusas. Diciendo la verdad. Muy bien. Yo me gozo cuando mis nietecicos eran más pequeñicos y venía mi yerno y me decía: suegro, ore usted por los niños. Mi yerno es un hombre limpio que busca a Dios y me conoce y sabe cómo soy. Igual él que mi loro. Suegro, ore usted por los niños. Y mi número: suegro, ore usted, ore por mí, ore por los hijos. Que en casa te pidan que ores por ellos. Te tienen que ver que oras, que buscas, que te guardas. Que no te pones con conversaciones extrañas. Que cuando hay algo en la casa que no es, de aquí, de esto no se habla. Muy bien. Santo. Porque no puedo en casa ser de una manera y luego aquí ser el hermano Enrique. Oh. Voy a abreviar. Hay más. Hay, como aquello que hay más. Muy bien, Enrique, muy bien. ¿Sabes qué tuvo que pasar? Y nunca mejor dicho, para que de las tinieblas pasáramos a la luz. Para que de la potestad de Satanás, que potestad es dominio, es autoridad, que Jehová Dios nos reprenda. Amén. Jehová Dios nos reprenda. Amén. El Señor se tuvo que poner en un cuerpo de carne. Tuvo que nacer en un establo. Bendito sea. Bendito sea. Pasó hambre, frío. Se tuvo que limitar a los cuidados de su madre María. Se crió en una casa humilde que fue creciendo. Y mientras crecía, él iba viendo a los enfermos, iba viendo a los enfermos, iba la gente, veía a la gente que tenía pecado. Y él fue creciendo viendo todo esto. Fue bautizado por un hombre llamado Juan. Se dejó bautizar por él ¿Verdad? y le dijo: deja que se cumpla. Manso y humilde. Pero que no te das cuenta, que no nos damos cuenta, que nos estamos dejando engañar por el diablo. Que el Evangelio es verdad, es amor, es misericordia, es humildad. Que no nos damos cuenta que el Evangelio es amor y que tenemos a un Dios que todo aquel que se arrepiente y llora, Dios lo perdona. Amén. En todo el tiempo que tuvo que estar él aquí en la tierra, no tuvo que haber una tilde de pecado en él.
ni en una mirada, ni en una forma, ni en una palabra, ni en un gesto. Y nosotros, cuántas miradas, cuántos gestos, cuántas palabras salidas de todo, cuántas cosas hacemos que no tendríamos que hacer. Y Él, que es mucho mejor que tú y que yo, se guardó para que no hubiera una tilde de pecado en Él. Lo pusieron en un patio. Había hombres que le golpeaban, le pegaban por la parte de atrás y se burlaban de él, diciéndole: adivina quién te ha pegado. Una corona de espinas. Tuvo que llevar una cruz hasta el monte Calvario. Allí lo crucificaron. Y dijo una palabra tremenda, que gracias a Él hoy podemos estar tú y yo aquí. Amén. Dijo: Padre, consumado es. He vencido para que todo aquel que peca, todo aquel que tiene odio, todo aquel que hay maldad en él, todo aquel que vive en las tinieblas, pueda venir a la luz y se pueda salvar. Porque Él vino para eso. Vino para que tú y yo nos salváramos. No vino para condenarnos. Vino para que nos salváramos. Para que tuviéramos perdón. Y un día estuviéramos con Él en el reino de los cielos. Hermano, no los dejemos engañar. Que el diablo no nos engañe. Que nadie es más que nadie. Que hoy fallas tú, pero mañana podrás fallar. Nadie es mejor que nadie. Pero sí, Él le dijo a una mujer: yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Vamos a pedirle perdón. Vamos a pedirle misericordia. Vamos a pedirle ayuda. Y Dios perdona. Que Dios os bendiga, hermano.